Estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy, el constitucionalista Roberto Gargarella, con quien vamos a hablar temas que tienen que ver con la calidad institucional de la Argentina, su impacto sobre la vida cotidiana, sobre el quehacer económico, sobre las controversias existentes en el seno de la sociedad, qué es lo que pasa con, en fin, el Poder Judicial. Ya estamos en contacto con Roberto Gargarella. Roberto, ¿estás allí? Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, por suerte. Bueno, estábamos un poquito desahuciados en la posibilidad de contactarnos contigo, pero ahora tenemos la alegría de poder mantener esta comunicación y creo que con buena calidad técnica. Excelente. Bien, bueno, yo quería preguntarte por algo que ha venido movilizando a amplios sectores de la sociedad, que ha sido tenido en cuenta muy sustancialmente por el poder político y que tiene que ver con el desplazamiento de los tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Castelli, y que ha dado lugar a un per saltum y que la Corte tomó y que llegó a una resolución. Una resolución que desde mi modestísimo punto de vista, que soy un neófito en la materia, tuvo un cierto equilibrio, porque mantuvo a los jueces en sus cargos, mantuvo la validez de sus fallos, al tiempo que estableció, creo yo, que metodológicamente no habían sido correctamente designados y por tanto quedaban en una situación de transitoriedad hasta tanto con un procedimiento correcto fueran designados ellos u otros jueces en el cargo. ¿Cómo ves vos todo el movimiento que se dio, el anterior, el del poder político actual y el de la Corte en torno a estos tres jueces? Bueno, yo disiento un poco. A mí no me gustó el fallo, aunque puede ser que en balance sea un fallo que digamos, haya dejado cierto equilibrio, pero hay algo de que no conformó a casi nadie, y más allá de eso, digamos, lo más importante es que creo que jurídicamente es cuestionable. Ajá. Mirá, lo pongo en términos abstractos, pero enseguida, digamos, clarifico lo que quiero decir. Yo entiendo el derecho como una conversación entre iguales. Uh-huh. Y me parece que el Poder Judicial tiene una responsabilidad enorme en esa conversación sobre cuáles son nuestras reglas de juego, cuáles son nuestros derechos, cuál es el alcance de nuestros derechos, etcétera. Y me parece que había una conversación iniciada, que la había iniciado Garabano, digo, con independencia de si nos gustan o no los personajes, ¿no? Pero luego de lo que fue la llamada Acordada 4, que era una decisión que ahora llama administrativa la Corte, en donde había fijado posición sobre ciertos traslados que se habían hecho desde el gobierno anterior, Garabano le pregunta, mira, vamos a estar cubriendo unas vacantes de este modo, con traslados, ¿y usted qué es lo que piensan al respecto? Y la acordada 7, que es la que se hizo famosa, uh-huh, es la acordada en donde la Corte le responde a Garabano sobre los traslados que estaban por hacer y ante la consulta que Garabano había hecho. Y le dice básicamente, sí, mirá, digamos, para ciertos traslados requeriríamos otros procedimientos, pero para estos que vos estás proponiendo, eso en principio no hay ningún problema, llevarlos adelante, hacerlos, etcétera. Bueno, el gobierno actual no estaba contento con esos traslados, yo diría por las razones que sean, digamos, razones que yo creo que son un poco preocupantes, pero no importa, y entonces impugnó esos traslados. Los traslados que en principio habían sido hechos de acuerdo con el aval de la Corte dado en la acordada 7. Claro. Entonces los jueces que se sintieron afectados fueron a la Corte y dijeron, escúcheme, usted cuando fue consultada al respecto dijo que no había problema, ¿cómo es ahora? Repónganos donde estábamos.
y entendían que iba a ser muy fácil, y yo creo que debía haber sido muy fácil. Lo que pasa es que la Corte, me parece a mí, que digamos, estaba más preocupada en las repercusiones políticas de su decisión que en el contenido jurídico, porque saben que el derecho es lo suficientemente maleable para hacerle decir una cosa u otra cosa, digamos, no tan parecida. Y en términos abstractos, digamos, de esto que yo llamo la conversación entre iguales, la Corte perdió una gran oportunidad de seguir esa conversación. O sea, Garabano le había hecho una consulta ante la decisión de la Corte en la acordada 4, la Corte responde con la acordada 7, el gobierno actual dice no me gustan esos traslados, los jueces protestan, y la Corte podía haber dicho, mirá, yo ya hablé, esto es lo que yo creo que debió haber dicho siguiendo la conversación. Debió haber dicho, yo ya hablé, ya di el aval, esos cargos, digamos, esos lugares deben mantenerse intocados, las decisiones deben mantenerse intocadas, y sin embargo entiendo que hoy se ha acentuado algo que ya sugeríamos desde entonces, que es el mecanismo de los traslados, es un mecanismo discutible, que no nos parece, digamos, aceptable, y que entonces a futuro tenemos que empezar a cambiar, dejar de lado una práctica que es una práctica de décadas en Argentina, donde todos los gobiernos en los últimos 50, 60 años han estado haciendo traslados. Entonces, la Corte podía inclusive haber dicho, mira, formas posibles de llevar adelante esta lleno de vacantes o con completitud de vacantes cuando se abran y no estén en concurso, podrían ser estas serían maneras aceptables desde el punto de vista constitucional. Eso entonces sería un modo de tomar en serio la queja, tomar en serio el malestar que hay político sobre los traslados, tomar en serio lo que ella misma dijo años atrás, tomar en serio la demanda de los jueces, y a futuro pensar en consonancia con la sociedad, digamos, salgamos de este esquema que no nos gusta a ninguno y ordenémoslo constitucionalmente. En lugar de eso, la Corte es como que, por un lado, quiso decir, yo no me equivoqué entonces, yo no me equivoco ahora, lo que estoy diciendo ahora es consistente con lo anterior, la acordada era en realidad un acto administrativo que no es una decisión judicial, ustedes entendieron mal, ustedes no saben interpretar, ustedes confunden sentencia con acordada, ustedes confunden sentencia con acto administrativo, ustedes no entienden. Entonces le dijo a la sociedad y a los operadores políticos y los poderes, ustedes no entendieron nada, digamos, yo siempre estuve en lo correcto, antes dije algo y ahora lo mantengo. Bueno, es mentira, no es así. Está haciendo un malabarismo para tratar de decir algo nuevo que quiere decir, mostrando que en realidad no se está contradiciendo, como sí se está contradiciendo con lo que había dicho antes. Entonces, me parece que no es un acto ni jurídicamente, diría yo, valioso, en un sentido fuerte, ni es, en términos de la conversación democrática, es interesante, porque en un punto diría, está faltando la verdad de lo que ya dijo y que es relevante jurídicamente. Una acordada de la Corte no es el escrito que un secretario perdido en nombre de la Corte sin consultarle escribió. No, es un acto de la Corte respondiendo a una pregunta específica, y eso es súper relevante jurídicamente, y eso debe ser tomado como una parte muy central de nuestros diálogos sobre las reglas de juego. Es totalmente aceptable que el poder político le pregunte a la Corte ¿cómo pensamos esta regla cuando estamos por tomar esta decisión y no estamos ciertos de si es ajustada a la Constitución o no? ¿Esto le parece bien o no? Me parece una pregunta totalmente pertinente, y la Corte dio una respuesta al respecto. Entonces, que ahora digan, no, eso no es una decisión, eso es un acto administrativo. No es un mero acto administrativo, esto es un acto de la Corte Suprema consultada sobre la regla de juego, y es muy relevante lo que dijo. No es un chiste, no es un comentario al pasar, no es un borrador que escribió el cadete, digamos, en un juzgado, digamos. Es un acto que emite la Corte frente a una pregunta institucional muy relevante. Entonces, eso yo creo que es jurídicamente muy disputable, y en términos, digamos, más interesantes, que es en términos de la conversación democrática, deja muchísimo que desear. Claro. Ahora, ¿no sentís que con todas estas idas y vueltas, la descripción que haces es muy clara, sí,
hay sospechas de buena fe y sospechas de mala fe. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, los traslados anteriores fueron hechas por el macrismo para complicar la existencia de Cristina, ¿verdad? Y entonces ahora, como el poder retornó al cristinismo, entonces ahora estos jueces que llegaron por una acción de mala fe, aunque haya tenido el consentimiento de la Corte, deberían ser removidos, lógicamente en su lugar puestos quienes van a evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción del gobierno anterior. Ahora, esto genera un enorme desprestigio en la justicia. Sí, pero a ver, digamos, por supuesto que esto puede ser leído con un nivel de abstracción más alto, como el que yo proponía, o muy, muy cercano a la práctica y a la estrategia de un gobierno y un partido político, del gobierno anterior y el gobierno actual. Pero yo creo que, digamos, el derecho existe, claro, y tiene entidad propia, y tiene ciertas respuestas, y frente a ciertas incertidumbres que se generan sobre cómo se interpreta específicamente una cláusula en un tema como este, que es difícil, sobre nuestra regla de juego, bueno, esto, más allá de lo cual haya sido lo que estaba en mente de Garabano y de Macri en su momento y de Cristina ahora, no importa, digamos, pero hay una práctica que tiene 50 años y que se ha hecho, digamos, por razones que en parte son entendibles y diría yo separables de la coyuntura política específica, en el sentido de que, como es muy difícil digamos, consagrar el nombramiento de un juez porque requiere acuerdos de 2/3, como vemos ahora, que implican un acuerdo muy profundo, muy fuerte, eso entonces se demora y entonces aparecen un montón de vacantes y esas vacantes se tienen que llenar de algún modo. Entonces, por supuesto, queremos que esto no sea una práctica que se mantenga en el tiempo y eso estamos todos de acuerdo, pero no podemos dejar de lado que hace 50, 60 años que tenemos esta práctica y que ha sido avalada por todos y entonces tenemos que hacer algo con esas reglas que fuimos construyendo colectivamente. Entonces por eso yo decía, la Corte bien puede decir, mira, yo he sido copartícipe de esa construcción, ya me he pronunciado al respecto, pero al mismo tiempo, digamos, entiendo que estamos en Argentina, entiendo las disputas políticas que hay, y vamos a ver cómo ayudamos a salir de adelante, pero de un modo que sea sensible a lo que hemos construido colectivamente, a lo que yo ya he dicho, a las quejas razonables que hay. Entonces, en ese sentido, creo que con independencia de las trampitas que se están haciendo un partido contra el otro, lo cierto es que hay una práctica y tenemos que hacer algo, no es que podemos hacerle decir al derecho cualquier cosa, y entonces si no nos gusta lo que dice, bueno, decimos no. Mira, la Corte ha dicho, esto lo que pasa es que ustedes no entienden, porque esto requería una interpretación muy específica, que es una interpretación armónica, contextual, todo un invento, digamos, todo un invento. Los que entendemos de interpretación jurídica, digamos, sabemos que hay herramientas que te permiten llegar a decir cualquier cosa, pero no creas que vos, digamos, como Corte decís eso en público y todos lo aceptamos, porque no, digamos, no es un camino obvio en absoluto, porque es un camino que te permite llegar a decir lo que quieras. O sea, si vos decís, no, este elemento contextual 2 años atrás no estaba y ahora sí, entonces tengo que cambiar mi opinión. Es un cuento, digamos, es un cuento. El derecho tiene fuerza propia, el derecho tiene cosas específicas que dice. Entonces me parece que la Corte está un poco como diciéndole a los legos, bueno, no es que yo me contradigo, sino que usted no entiende porque no ha estudiado lo suficiente. Y es falso. La Corte está cambiando de opinión y no debió hacerlo. Debió ser consciente de sus errores y decir, bueno, yo dije esto, ahora estamos de acuerdo que queremos ir para otro lado, bueno, vayamos y yo les ayudo y vemos cómo lo podemos hacer, pero no, digamos, engañándonos mutuamente. Muy, muy bien. Vos, en esta idea de tener un poder judicial independiente, que creo que es un consenso nacional, creo que nadie discute que necesitamos una justicia independiente, que dé garantías a la mujer más sencilla, al hombre más sencillo, al tiempo que a un inversor extranjero también le dé garantías. Y después te voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Cómo ves en esta dirección el papel que ha jugado el Consejo de la Magistratura, creado no hace 50 años, sino hace
26 años atrás. ¿Cómo ha mejorado la calidad de la justicia en la Argentina o no ha servido y no hemos logrado ese objetivo de tener una justicia independiente? No, yo creo que, digamos, peor imposible. Es para sintetizarte mi opinión, peor imposible. Mira, yo empezaba a escribir sobre derecho hace, no sé, unos 30 años cuando se estaba cambiando la Constitución y yo me acuerdo, yo trabajaba en esa época en el Consejo para Consolidación de la Democracia con Carlos Nino y escuchamos algunos de estos proyectos de Consejo de la Magistratura y yo que era un niño en esa época y no porque era particularmente nada, digamos, pero me parecía obvio, digo, hace más de 30 años, me parecía obvio que lo que se estaba haciendo era trasladar el problema de la dependencia judicial y de la manipulación de la política sobre la justicia a un escalón más arriba. Digamos, se salía del Senado para pasarlo al Consejo de la Magistratura. Y bueno, y yo lo escribí eso, digamos, ¿qué es lo obvio que va a ocurrir? Y lo obvio que la pelea que hoy tenemos, digamos, en el Senado y que se hace todo a puertas cerradas y que es horrible, bueno, va a pasar al Consejo de la Magistratura y entonces el poder de turno va a querer controlar el Consejo de la Magistratura, que es lo que pasó desde entonces. Entonces, por un lado, digamos eso, como que el poder político ha tenido la capacidad de ganar control. La Corte, como sabemos, tiene una decisión pendiente sobre las reformas que se han hecho sobre el Consejo de la Magistratura y nadie entiende por qué, digamos, no hay una sola buena razón que explique por qué no se expide al respecto y las razones lo que nos dicen es todo muy preocupante, qué es lo que está haciendo con esa demora la Corte. Pero en todo caso, para volver sobre el Consejo, diría que en parte por cómo ha sido colonizada políticamente, todo lo que ha hecho el Consejo Nacional y los consejos de magistratura a nivel de la ciudad también, digamos, ellos dirían más bien cerca de la vergüenza que del orgullo, ¿no? Entonces es un organismo que implica un dineral extraordinario, digamos que yo invitaría a que miren un poco las cifras de lo que se paga a los consejeros, al personal, la cantidad de personal que tiene, que en cuanto a lo que hace, digamos, es completamente ineficiente, que lo que está sirviendo, dado que las mayorías políticas han ganado control sobre la magistratura, es el órgano que sirve para extorsionar a futuro a los jueces, para amenazarlos y decirles, tenés abierto un expediente en el Consejo de la Magistratura, a ver si ahora te ajustás a lo que yo digo, si no te abro otro. Entonces es un órgano que está sirviendo a la manipulación, digamos, a futuro de los jueces, a la amenaza, y que todo lo importante que podía haber tenido que hacer no lo hizo. Tuvimos jueces que eran un escándalo a nivel mundial y el Consejo de la Magistratura no dijo nada al respecto porque no llegó a decidir en absoluto. Entonces es realmente un órgano que ha funcionado de modo espantoso. Por supuesto que los modos que teníamos de nombrar jueces eran horribles, digamos, en secreto, con las peores intercambios de favores, pero este modo, digamos, en parte lo empeora y en parte agrega otros problemas adicionales que antes ni siquiera existían. O sea que el balance no podría ser peor, Ahora, quiere decir que esto debería ser modificado, pero esto se puede hacer ¿pensás vos que se puede hacer por ley o esto habilitaría a pensar que para llegar a cambiar esta metodología o este organismo que es el Consejo de la Magistratura, habría que pensar en una reforma constitucional? No, digamos, por supuesto que este organismo, digamos, ha demostrado ser pésimo y merece ser cambiado en una futura reforma. Mientras tanto, lo que habría que hacer es, en este ámbito como en otros, es las fuerzas políticas opuestas sentarse a acordar, digamos, de modo transparente, público, etcétera, abierto a la discusión pública, decir, bueno, mira, estamos en una crisis en donde la corriente nos va a arrastrar a todos y nos va a hundir en el fondo del mar, o sea que aunque sea por supervivencia, digamos, acordemos de qué modo, digamos, podemos llevar esto adelante de un modo que salgamos de la catástrofe en la que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única salida sensata antes de una reforma constitucional, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es establecer reglas de juego más claras a futuro. Otra vez, la Corte podría participar en esa conversación,
insisto, porque tiene en sus manos el análisis constitucional de la validez de la reforma que se hizo sobre el Consejo de la Magistratura, y podría ayudarnos a salir del paso, digamos, dando un golpe sobre esa situación y fijando pautas, digamos, pero que impliquen eso, que impliquen el acuerdo entre fuerzas políticas diferentes, pero me parece que, bueno, ojalá que eso ocurra, eso es inclusive políticamente viable, pero estamos en un momento de ceguera mutua y de, digamos, eso es lo que se refiere habitualmente con la grieta, en parte está bloqueando la posibilidad de que lleguemos a acuerdos, que no solamente necesitamos porque necesitamos seguir viviendo en democracia, sino porque estamos a las puertas de un razonable y nuevo que se vayan todos, ¿no? Claro. Ahora, ¿no sentís que ese diálogo que tendría que haber entre los miembros de ambas partes de la grieta podría tener como denominador la idea de impunidad? Es decir, claro, es borrón y cuenta nueva, impunidad para todos, no investigamos más. Pero por eso digo que digamos que por eso lo califiqué cuando hablé de diálogo, hablé de transparente y abierto a la sociedad. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente lo más habitual, y que es un poco la inercia que nos puede llevar ahí, es el pacto de impunidad, el pacto entre élites. Digamos, tenemos una política que de algún modo reproduce y radicaliza males que son comunes a todo Occidente, diría, y que es un mal que incluye lo que yo llamaría la autonomización de la clase dirigente. O sea, por distintas razones que incluyen algunas cuestiones estructurales, como que la representación es muy difícil asegurarla, los controles estructuralmente se han vaciado, digamos, nuestra Constitución ha, digamos así, desalentado los controles populares externos. Entonces las élites en el gobierno, que son élites políticas económicas, han tenido la oportunidad de pactar entre ellas, digamos, y en todo caso se reemplazan unas con otras, se enojan unas con las otras, pero digamos, de lo que se trata básicamente es de gobierno de las élites políticas económicas, que se van intercambiando, se van reemplazando unas a otras, pero donde la ciudadanía es espectador, y ese espectador, digamos, no es pasivo porque no lo es, pero que institucionalmente está incapacitada para intervenir en lo que es su vida pública, en la vida de lo que le concierne. ¿Por qué? Porque se toman decisiones que no controlan por representantes a los que vota una vez y no les puede volver a dirigir la palabra, porque no hay un mecanismo institucional, salvo el voto periódico, para todo lo que uno necesita hacer con el representante: corregirlo, alentarlo a que vaya a un lado, matizar cosas, decir esto sí, esto no. Uno no puede hacer nada con el voto. Entonces, la única herramienta que quedó de mano de la ciudadanía para comunicarse con los representantes y hacer todo lo que se necesita hacer, evaluar las políticas anteriores, evaluar los políticos anteriores, evaluar lo que puede hacerse en el futuro, proponer, es solamente con un voto cada 2 años, cada 4 años. Básicamente es imposible, con los mecanismos que tenemos hoy, la intervención ciudadana en política. Toda la intervención ciudadana es una intervención extrainstitucional. Porque, o sea, es salir a la calle y quemar una goma, o cortar una ruta, o hacer un lío. ¿Por qué? Porque institucionalmente no tenemos nada. Hemos quedado desnudos de herramientas institucionales. Tenemos una herramienta que es, en soledad, es absolutamente inútil. Porque el voto, inclusive, cuando se lo pensó originariamente, era una herramienta entre varias, que incluían, no sé, qué sé yo, formas de revocatoria de mandatos, instrucciones obligatorias, rotación obligatoria de los cargos, no sé, había muchos puentes tendidos imaginables, imaginados y reales entre ciudadanos y representantes. Todos esos puentes fueron quemados, quedó intacto solo uno, que es el voto periódico, que en soledad no sirve básicamente para nada. No digo que no sirva para nada, lo que acabamos de ver en la elección que pierde Trump, pero digamos, sirve para muy poco respecto de lo que razonablemente era posible y había sido aprobado, digamos, en los orígenes del constitucionalismo, ¿no? Entonces, quedamos básicamente, digamos, sin herramientas institucionales efectivas. Entonces, si tenemos que
quejarnos, protestar, pedir un cambio, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer algo extrainstitucional, salir a la calle, cortar una ruta, quemar la casa de gobierno, digamos, pero no tenemos una vía institucional apropiada, que es quedarnos en casa, digamos, esperando 4 años para ver cómo sacamos a Trump, digamos, es nada eso. Entonces, por supuesto que queremos aferrarnos a esa herramienta que es la única que nos quedó, pero necesitamos mucho más que eso. Bueno. Claro, te hago 2 o 3 preguntitas más y te libero, porque sí. Es la hora del almuerzo además. Te quiero preguntar por lo siguiente. Siempre, lógicamente, por lo menos desde sectores a los que yo pertenezco, siempre hemos planteado una democracia participativa. Al tiempo que las dificultades por su instrumentación siempre han sido muy grandes, y entonces ha quedado como una suerte de expresión de deseos. Sin embargo, la tecnología nos está mostrando que a través no solo de estos grandes medios de comunicación que tenemos actualmente y que se han puesto en vigencia durante justamente la pandemia, sino a través de los blockchain, que se utilizan para las monedas encriptadas, pero que también pueden servir para una consulta popular, ¿verdad? Y saber que real y efectivamente alguien emitió su opinión, y esto se puede procesar desde el punto de vista tecnológico para saber que es transparente. ¿Vos pensás que la justicia puede incorporar algún elemento tecnológico nuevo como para que efectivamente, por algunas cuestiones en las cuales valga la pena consultar al pueblo, esto se instrumente? ¿O pensás que el Poder Judicial tal cual está sería poco receptivo, y en general la sociedad política, ¿no? Esa élite sería poco receptiva a una cosa de este tipo? Mira, lo primero que diría es alguna aclaración sobre democracia participativa. Yo, que me considero un demócrata radical, entre comillas, yo rechazo la mayoría de las herramientas tradicionales de democracia participativa, como referéndum, plebiscito, etcétera, no porque me parezcan mal, pero me parece que tienen que ser en todo caso el último eslabón, como la última parada de tren, digamos, de la última estación de un camino mucho más extenso y mucho más profundo de acuerdos colectivos, ¿no? Lo que decía yo de la conversación entre iguales no es una mera imagen fantasiosa, es posible y es necesario modos de la conversación pública, ya sea en asambleas ciudadanas, como ha habido asambleas ciudadanas en Irlanda, en Islandia, en Canadá, pero también en Chile, ahora que se está discutiendo la Constitución. Digamos, se abrió la posibilidad de que la ciudadanía se junte en asambleas barriales a discutir sobre la Constitución. Eso ha ocurrido, y mismo en Argentina, en la discusión del aborto, con la gente en las calles, en los clubes, en el barrio. Quiero decir, la idea de la participación, las herramientas tradicionales de consulta popular y referéndum son las herramientas que yo creo han sido las más funcionales al poder concentrado, porque es donde el poder concentrado gana la chance de afirmar su posición y ponerle el sello de decisión democratizada. ¿Por qué Fujimori o Pinochet fueron fanáticos de la consulta popular? Porque entienden que era una gran manera. Porque si uno no hace la conversación, si uno no le da poder efectivo al ciudadano, en el sentido de que el poder ciudadano pueda, a lo largo del tiempo, digamos, no de un día para el otro, no con la información que me proporciona el poder, no sin la posibilidad de intercambiar argumentos, si no puedo conversar con otros, si no puedo decidir en un proceso, digamos, informado, donde intercambiamos argumentos, esto es algo muy funcional al poder concentrado. Entonces, tenemos los, entre comillas, progresistas, tenemos que salir de la encerrona en donde nos puso el poder concentrado, que es, si usted quiere una salida de este sistema, lo mejor que encuentra es la consulta de un día para el otro. Y mira, te doy un par de ejemplos. En Colombia se hizo el acuerdo de paz. Sí. Un acuerdo de paz que tenía 350 páginas. Bueno, y un montón de cláusulas polémicas, por ejemplo, desde, no sé, desde algunas que yo podría estar de acuerdo, como formas de, digamos, de justicia transicional diferente de las tradicionales, hasta, bueno, cómo repensar el tema de la tierra, cómo reservarle
lugares de bancas especiales a los que habían participado en la lucha armada. Bueno, 1000 cosas. La gente podía querer decir sobre esas 300 páginas, mira, esto me parece bien, esto me parece un espanto, yo no quiero premiar al que mató a mi padre, qué sé yo, podía decir 1000 cosas. No, usted tiene una sola oportunidad, sí o no. Bueno, algunas cosas que sí y otras que no. Claro. Y eso lo necesitas una conversación, no un sí, un no de un plebiscito. Un último ejemplo. Bolivia pone a plebiscito una consulta que tiene 440 artículos. Bueno, ponele que solamente te interesan 2 artículos. Uno, que tenés derecho a que te interesen 440, pero pongamos solamente 2. Uno es el que le da la reelección al presidente y otro es el que garantiza mayores derechos indígenas. Vos podés decir, solamente concentrándote en 2 de los 440 artículos. Mira, me encanta que haya nuevos derechos indígenas, pero me parece pésimo darle otra reelección al presidente. No, tenés solamente una opción, sí o no. Si le decís sí a las 2 cosas. Si decís no, no a las 2 cosas. No, mire, yo quiero sí a los derechos sociales, no a la reelección. No, tenés una... Bueno, sí a los derechos sociales. Ah, ¿te gustó la reelección entonces? Ese es el tipo de extorsión democrática al que estamos sometidos con el tipo de mecanismos que nos deja el poder. Se llena la boca hablando de democracia directa. Entonces, democracia directa debe ser otra cosa, debe ser la conversación, debe ser la posibilidad de hablar a lo largo del tiempo, no de decidir una cosa de un día para el otro de acuerdo a la información y a las posibilidades que me da el poder concentrado. Entonces, debe ser posible que establezcamos matices, que disintamos todos los días. Necesitamos otro tipo de formas institucionales. Eso no requiere necesariamente una reforma constitucional. En Irlanda, un país agrario, un país empobrecido, un país con un gran peso de la Iglesia Católica, en los últimos 3 años se llegó al matrimonio igualitario y al aborto a partir de asambleas ciudadanas, de ciudadanos elegidos por azar. Esto es, hay un montón de mecanismos al alcance de la mano para la intervención ciudadana, que no se agotan en un día para el otro sí o no. Esa es una forma de extorsión democrática. En Islandia se pensó una nueva constitución entera a partir de asambleas ciudadanas en donde no estaban los partidos políticos, solamente ciudadanos de a pie. En Canadá se reformó el sistema electoral, en Ontario, en British Columbia, a través de asambleas donde los ciudadanos eran elegidos al azar. Esto es, si uno quiere, hay formas de foros públicos, de foros ciudadanos, de intervención. En Chile, Bachelet, dejando el poder, convocó a asambleas ciudadanas para que se reúnan en los clubes, en el barrio, etcétera, a hablar de la Constitución. Eso pasó y fue muy exitoso. Quiero decir, hay un montón de experiencias posibles de garantizar formas de conversación ciudadana y no formas, digamos, funcionales al poder concentrado. Entonces, me parece eso, que tenemos que explorar esos caminos en lugar de seguir insistiendo con lo que es funcional a las élites de turno, ¿no? Bueno, Roberto, nos has dado una verdadera clase y yo te agradezco muchísimo. Quedan cosas, lógicamente, para quizás dentro de unos meses te vuelva a consultar. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Mario. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado, la verdad es que una jerarquía extraordinaria de parte de Roberto Gargarella. A nuestros oyentes, si alguno se lo perdió, lo que se perdió.